Saludos, le habla Javier Almeida, soy bibliotecario en el recinto de Río Piedra, sistema de biblioteca. Hoy tenemos a la doctora Ada Miriam Felicie Soto, también perteneciente al sistema de biblioteca asignada, directora de la Biblioteca de Trabajo Social. Vamos a estar discutiendo una presentación que nos ha hecho llegar la doctora Ada Miriam Felicie, la cual va a estar con nosotros, la cual pues es una pequeña historia y parte de una investigación sobre la vida de Arturo Schomburg. Sirva esto para divulgar la obra y la vida de tan insigne puertorriqueño y que pueda ser utilizada, ¿no?, en escuelas y en centros educativos. Ada Miriam. Saludos. Bien, vamos a hablar de Schomburg, el bibliófilo. Estamos hablando de Alfonso Arturo Schomburg, una persona que tuvo una vida con propósito. Esa persona se distinguió y dedicó su vida a evidenciar los logros de la raza negra. Hubo 3 incidentes que pudieron tener en su vida, ¿verdad?, que pudieron impactar ese propósito que él se trazó, que fue que en su adolescencia él se sintió retado a descubrir y a documentar la historia de sus antepasados, porque alguien le dijo, un profesor le dijo que los negros no tenían historia, no tenían vidas importantes ni momentos importantes. Lo otro fue que cuando él se interesó por estudiar Derecho no pudo presentar las credenciales oficiales y también percibió una actitud de cierto desprecio, ¿verdad?, por parte de la comunidad intelectual. Como resultado, esto produjo en Schomburg una pasión por documentar las cosas y por la bibliofilia. ¿Nos puede explicar un momentito a qué se refiere el término bibliofilia? Muy bien, la bibliofilia no es otra cosa que la ficción apasionada por los libros, especialmente por aquellos libros raros y curiosos. Este gusto por coleccionar se remonta en la antigüedad, ¿verdad? Inclusive desde el siglo XVIII, el amor a los libros tuvo en sus máximos exponentes a San Luis, rey de Francia, y al monarca castellano Alfonso X. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de un arte, de una práctica que lleva mucho tiempo. En esa imagen que están viendo en este momento se puede, ¿verdad?, ver cómo este campo de la bibliofilia era practicado por príncipes, por grandes señores, especialmente por humanistas. Y pues es un tema que apasionó al hombre, ¿verdad?, del que vamos a hablar en el día de hoy. El bibliófilo, que fue en lo que se convirtió Schomburg, es esa persona aficionada a las ediciones originales raras y curiosas de libros. También en algunos lugares se le llama filobiblio. Muy bien. Una persona que practica ¿verdad?, que es bibliófilo, va a tender a tener su propio ex libris, que es esa inscripción que se anota, ¿verdad?, en el libro, donde se identifica a quién pertenece ese libro, que se colocaba antes, ¿verdad?, como una especie de placa. Como un sello. Una especie de sello. Original, correcto, de la persona. Original, y dice, ex libris significa de los libros de, o este libro es de. Okay. Y entonces aquí podemos apreciar en esta imagen que tenemos el ex libris de Schomburg, que no era otra cosa que un esclavo. O sea, que lo que estamos viendo ahí, esa era la impresión que tenían los libros de Schomburg. Correcto. Que lo hacía señal de que ese libro era parte de su colección. Correcto, eso es así, y por supuesto, junto con eso, se incluía la firma. Por ejemplo, miren en esta próxima gráfica cómo podemos ver el ex libris, ¿verdad?, donde dice ex libris y abajo dice Arthur A. Schomburg. Ahí vemos a Schomburg usando el nombre en inglés, porque en unas ocasiones lo presentaba en inglés y en otras en español. Eso era cuando ya él vivía en los Estados Unidos. Correcto. Pues bien, estamos ante una figura muy importante, una figura que tuvo una aportación extraordinaria y nació en Puerto Rico. Es una pena, ¿verdad?, que muchas veces pues no conocemos nuestras personas que han aportado significativamente, ¿verdad?, a la cultura. Y aquí tenemos a Schomburg, una imagen
en San Juan de Puerto Rico en el año 1878, cuando él tenía unos 4 años. Aquí tenemos otra imagen donde vemos a Schomburg junto a su hermana Dolores, para eso del 1905. ¿Y en ese momento vivía en los Estados Unidos? Ya para ese momento vivía en Estados Unidos, eso es correcto, porque fíjate que él emigra cuando tenía 17 años, y ya vemos aquí un Schomburg más adulto. Maduro, sí. Correcto. Bien, nos preguntamos cómo nació, cuál fue la génesis de ese bibliófilo. Pues mire, él desde pequeño tuvo mucha afición a los libros, y uno de los favoritos era Robinson Crusoe y otro Los Tres Mosqueteros. Su héroe haitiano, Louverture, su inspiración, el patriota y maestro puertorriqueño Rafael Cordero, y se inspiró mucho en las obras de José Julián Acosta y Salvador Brau. Debí decir Louverture, así que me equivoqué y así Okay. les pido excusa, ¿verdad? Porque lamentablemente no conozco el francés. Bien, aquí tenemos una imagen de Schomburg, ya, ¿verdad? Un hombre ya un poco mayor. Esto fue para el 1891, cuando él emigra a Estados Unidos. Específicamente en Nueva York. Correcto. Eso es así. No hay ningún problema, ¿verdad?, en que pueda... me gustaría compartir que esa imagen responde a esa época en que él ya está compartiendo hospedaje y actividades políticas con Flor Baerga, que fue un coleccionista aficionado de libros. Definitivamente él tuvo influencia de Baerga en su, ¿verdad?, misión como coleccionista. También él empezó ya para entonces a recopilar documentos relacionados con José Martí. Conoce a José Martí y empieza a documentar el tema de la historia. En el 1892 se dio un incidente clave, un incidente bien importante en su vida. ¿Cuál fue? Viajó a New Orleans y allí vio el sufrimiento, ¿verdad?, del negro. Allí pudo ver, entrar en acción, interactuar con comunidades negras y escuchar las canciones religiosas. Esto impactó. Se dice que en un momento dado, él plantea en un momento dado, él escuchó en la iglesia bautista un coro de personas negras, ¿verdad?, cantando estas canciones espirituales, y eso definitivamente marcó un hito en la historia de él, donde se empieza a identificar con los afroamericanos. Recuerden que allí llega una persona que nace en Puerto Rico, que se cría en Puerto Rico, pero ya en ese momento pues se empieza a identificar con el elemento afroamericano. De los Estados Unidos. Correcto, de Estados Unidos. Fíjense, por otro lado, estamos ante una persona que es un ser humano tan especial y una persona tan social, o sea, un hombre tan comprometido con la sociedad y que con tantas facetas. Una de ellas es la de la masonería. Para el 1892, Schomburg se convierte en masón y se hace parte de la logia El Sol de Cuba. Recuerden que este es un hombre que domina el español y el francés también. Aunque su preparación académica es un misterio, o ¿qué hay sobre eso? Sí, lo es porque una persona culta, según demuestra la historia. Todo parece indicar que estamos ante una figura autodidacta, porque no se ha encontrado evidencia de estudios universitarios, ni siquiera de estudios de educación secundaria. Él evidentemente fue una persona que de alguna manera trabajó, se esforzó por el conocimiento, por adquirir, ¿verdad?, con destrezas, habilidades, dominaba los idiomas, y entonces eso le permite a Schomburg traducir documentos masónicos al español. Y también a raíz de la masonería, él puede establecer muchos contactos con otras personas. Entonces ahí es que sigue creciendo, ¿verdad?, en él esa pasión por la documentación, y tiene acceso a documentos gracias a que es parte de una sociedad, ¿verdad?, tan importante como son los masones.
Definitivamente la gran pasión de este hombre fue preservar y documentar la historia negra. Así es como él comienza a almacenar una gran colección en su casa. Era visitado allí por estudiantes, intelectuales, participó activamente en muchos eventos sociales. Hay mucha evidencia. Cuando se visita el Schomburg Center se puede identificar una gran cantidad de eventos sociales, de actividades sociales en las que este hombre se involucraba. También en muchas actividades culturales y políticas, ¿verdad? Él contribuyó con todo ese trabajo a desarrollar orgullo por la raza negra y a proveer recursos bibliográficos, orientación e interpretación de los logros de la humanidad negra. Él publicó también una gran cantidad de artículos sobre el descubrimiento del negro y sus aportaciones. Es bien significativo que él prestaba sus libros, compartía, ¿verdad? Seguía esa política que tenemos los bibliotecarios, de que como decía esa ley, como decía Ranganathan, ¿verdad? Que los libros son para leerse, que hay que compartirlos, que hay que divulgarlos, que el conocimiento hay que probar. Y él prestaba sus libros y permitía que las personas visitaran su hogar para realizar sus investigaciones, al punto que su hogar se convirtió en un centro prácticamente de estudio, ¿verdad?, de la historia negra. Ok. ¿En dónde se desarrolló esa colección o esa casa de estudio inicialmente de Schomburg? Bueno, él inicialmente se trató de su vivienda en Harlem. Él se establece en Harlem. Es ahí donde se encuentra el centro. Correcto. Vamos, ¿verdad? Como se puede apreciar en esta gráfica, sí, ahí vamos a ver más adelante cómo es en Harlem, ¿verdad? En la biblioteca pública de Nueva York, la rama, el branch de Harlem, donde transcurre él empieza a entrar en contacto con esa biblioteca, y ahí es que va a transcurrir una gran parte de su vida. Aquí podemos apreciar, en esta imagen que se ve en este momento, podemos apreciar uno de sus primer artículo de Schomburg, porque no solamente estamos hablando de que él acopiaba, él producía, o sea, era gestor también de la información. Su trabajo no fue solamente coleccionar, él investigó, él produjo material bibliográfico. Entonces, así es como vamos viendo esta figura tan importante desarrollando una colección que eventualmente se convierte en parte de la Biblioteca Pública de Nueva York. Él pedía a sus amigos que viajaban que adquirieran libros, visitaba, hacía viajes para buscar material, hacía bibliografía sobre literatura afroamericana, mantenía correspondencia. Recuerden que parte de su trabajo, él trabajó gran parte del tiempo en el Bankers Trust. En ese banco él estaba a cargo de la colección de la división de correspondencia con el extranjero, y eso también le facilitó establecer contacto con gente, y estableció contacto con París, con Londres, con Cuba, Madrid, Hamburgo y otros lugares, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos. Tenía tanto interés que cuando se trataba de alguna obra valiosa, Schomburg hacía colectas entre amigos para adquirir piezas valiosas. También es importante